Hola, ¿qué tal? Soy Cruz Chávez Benedicta, estudiante de la carrera médico cirujano y partero del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional y les voy a hablar sobre la cardiopatía isquémica y el infarto agudo del miocardio. Antes de abordar el tema inicial, vamos a recordar la irrigación del corazón. La irrigación de nuestro corazón está dado por dos arterias que descienden de la aorta. Tenemos nuestra arteria coronaria izquierda, quien tiene su rama circunfleja, quien va a dar hasta la cara posterior de nuestro corazón. Tenemos nuestra arteria coronaria derecha, quien solo tiene una rama marginal que se encargará de irrigar 3/4 de nuestro ventrículo derecho. La mayoría de las personas, cerca de un 90%, tienen dominancia derecha. Esto quiere decir que su nodo auriculoventricular está irrigado por esta arteria. Vamos también a recordar que la circulación sistémica es la responsable de distribuir la sangre que lleva nutrientes, agua y oxígeno, y esta sangre será entregada a las células de nuestros órganos y tejidos para su correcta función. En el caso de nuestro corazón, será dado a nuestros miocitos, que son las células cardíacas de nuestro músculo cardíaco, es decir, el miocardio. El aporte sanguíneo de nuestro músculo cardíaco dependerá de su actividad celular y en el estado de reposo recibirá 1 mililitro de sangre por minuto por gramo de tejido. Ok, vamos a comenzar con el concepto de isquemia. La isquemia es una disminución del aporte sanguíneo, y en el caso de la cardiopatía isquémica será que una parte de nuestro miocardio recibirá una cantidad pobre de oxígeno y de sangre, lo que provocará un desequilibrio entre el aporte y la necesidad. En cuanto a la epidemiología de la cardiopatía isquémica, en 2020 se le consideró la primera causa de muerte a nivel mundial y afecta tanto a países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Para el 2016, la cardiopatía isquémica fue causa de 14.5% del total de fallecimientos en México. Factores de riesgo. Los factores de riesgo se van a dividir entre modificables y no modificables. En los modificables estará la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis. Esto porque se maneja como modificables a pesar de que son enfermedades crónicas, porque a pesar de que no las podemos eliminar, se pueden tratar. Tenemos el hábito de fumar, una vida sedentaria y la obesidad. En nuestros factores no modificables tendremos el sexo, la herencia genética y la edad. En cuanto a la etiología de la cardiopatía isquémica, esto será dada por cualquier factor que cree una obstrucción en nuestras arterias coronarias. La principal causa de obstrucción será la aterosclerosis, que es una obstrucción dada por exceso de grasas. Sin embargo, también tenemos un espasmo de la arteria coronaria, una trombosis, un embolismo, una arteritis coronaria, un síndrome X y una anemia. Esta obstrucción va a influir en la disminución del aporte de sangre oxigenada al miocardio. Aquí tenemos que si esta obstrucción es menor al 70%, nos dará una angina de esfuerzo. Es un concepto que veremos un poco más adelante, pero si la obstrucción es de un 80 al 90%, será una angina durante el reposo. ¿Cuál es la fisiopatología de esto? En la aterosclerosis se da por un consumo excesivo de LDL.
Estas viajan por todo el torrente sanguíneo y deciden acumularse en algún lugar. Se acumularán tanto que en algún momento van a explotar y esto nuestros de coagulación entrarán y formarán un trombo, lo que obstruirá totalmente nuestra arteria. Entonces, lo primero que va a pasar con esto es que nuestro miocardio se va a quedar sin oxígeno. Sin oxígeno no va a poder degradar la glucosa y provocará una disminución del ATP. ATP que es necesario para el funcionamiento de las bombas, por lo que se alterará la diástole y se modificará también la sístole. Es aquí donde se presentarán alteraciones del electrocardiograma. Después presentará un dolor anginoso y si evoluciona será una arritmia o una muerte súbita. ¿Puedo repetir esto otra vez? Lo siento. En cuanto a su fisiopatología, la aterosclerosis, que es una obstrucción por exceso de grasas, el LDL que estará circulando por todo el torrente sanguíneo, llegará a un lugar y formará un ateroma. Este ateroma se le juntarán aún más LDLs hasta un punto en el que este va a romperse. Cuando se rompe, los factores de coagulación intervienen y forman un trombo, lo que obstruye aún más la luz de nuestra arteria. Bueno, ¿qué va a pasar? Nuestro miocardio se va a quedar sin oxígeno y sin oxígeno no va a poder degradar la glucosa y pues generará una disminución del ATP que es necesario para el funcionamiento de las bombas, por lo que se alterará la diástole, luego se alterará la sístole y presentaremos alteraciones en el electrocardiograma gracias a esto. El paciente presentará su dolor anginoso y dependiendo si este dolor anginoso es estable o agudo, podrá dar arritmias o muerte súbita en el caso de agudo. Ok, tenemos que en la primera hora será muerte celular en islotes a nivel del subendocardio. De 2 a 3 horas se invadirán los 2/3 de espesor de la pared y de cuarto a una hora será una necrosis que abarca en todo el espesor de la pared. Esto es es muy importante saber el tiempo, pues un tejido ya necrosado es no recuperable, mientras que un miocardio aturdido o un miocardio hibernado aún puede ser recuperable con reperfusión. Ok, ahora vamos a dividir la cardiopatía isquémica, que será una por arteriopatía coronaria crónica, que nos dará una angina estable. Estos son palabras muy claves: crónica, angina estable. Tenemos el síndrome coronario agudo, que nos dará un infarto agudo al miocardio con elevación del ST, o un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y una angina inestable. Es algo que vamos a aprender un poco más adelante. Y bueno, ya que mencionamos tanto la angina, ¿qué es la angina? Es un dolor en el pecho, un dolor paroxístico que se localizará en el tórax. El paciente referirá una opresión, una pesadez. Podrá decir que se irradia hacia sus brazos o hacia su cuello, la mandíbula, el hombro, la espalda e incluso puede irradiarse hasta el epigastrio. Estará acompañado de síntomas vasogabales, por ejemplo, puede referirte que el paciente tiene muchas ganas de pujar, tiene ganas de defecar, tendrá náuseas, también tendrá fatiga y tendrá una respiración superficial, ya que si él hace una respiración profunda, le dolerá.
y tendrá sensación de muerte inminente. La angina estable. La angina estable es aquella que se presenta cuando el paciente quiere hacer alguna actividad física o sufre algún estrés emocional. Cualquier situación que provoque un vasoespasmo que disminuya aún más la luz de nuestra arteria, disminuyendo el flujo sanguíneo. Entonces nuestro paciente querrá hacer alguna actividad física, comenzará su angina, pero él se recuesta y en menos de 10 minutos estará bien. Es un dolor al que él está acostumbrado, un dolor que es a causa de algún esfuerzo. A la clásica puede haber una taquicardia, puede haber un cuarto ruido cardíaco, un soplo de insuficiencia mitral, estertores pulmonares y en casos muy graves puede ser un galope en el tercer ruido cardíaco. Angina inestable es la más severa, es totalmente inesperada, es aguda, es aquella que, por ejemplo, el paciente nunca en su vida pudo haber experimentado. Pues el paciente puede estar haciendo sus actividades cotidianas, de repente llega el dolor, es un dolor muy fuerte que va en forma creciente y que puede durar hasta 30 minutos. Esta angina, evoluciona muy fácil a un infarto. Ok, ¿y qué es el infarto? El infarto agudo del miocardio es la fase inicial de la necrosis miocárdica que se produce por un bloqueo de arteria coronaria. Si nosotros dejamos pasar aún más tiempo de isquemia, lo más probable es que entre más tiempo, más probabilidad de este infarto habrá. Ok, entonces sabemos que la isquemia, la lesión y la necrosis no son conceptos aparte. Hay necrosis, hubo una isquemia, pero puede haber isquemia sin necrosis. Entonces son grados evolutivos: isquemia, lesión y necrosis. Y cada una de ellas tiene manifestaciones distintas en el electrocardiograma. Para la isquemia, que será menor a 20 minutos, nos vamos a centrar en la onda T. En la isquemia, el daño aún es reversible y el electrocardiograma se muestra principalmente con alteraciones de la onda T. Entonces, isquemia, onda T, daño reversible. Esta isquemia será subendocárdico si la onda T apunta hacia arriba y subepicárdico si la onda T presenta una inversión, es decir, que va hacia abajo. En cuanto a la lesión, será por mayor a 20 minutos y nos ayudará a identificarla el segmento ST. En la lesión, el daño puede ser aún reversible y se presentará de forma subepicárdica con una elevación y subendocárdica con una depresión. Necrosis. Para el diagnóstico de la necrosis ocuparemos las ondas Q. La necrosis sucederá en un tiempo mayor a 2 horas. Los parámetros que nos indican una onda Q patológica es un voltaje mayor al 25% de la onda R y será también una duración mayor de 0.04 segundos. Estas ondas Q las tenemos que buscar, estas ondas Q, estas ondas T y estos segmentos ST los tendremos que buscar por caras en nuestro electrocardiograma. ¿Qué es el infarto no Q subendocárdico? Ok, este infarto no Q suele presentarse en el electrocardiograma sin una elevación del ST. Esto es lo más importante.
tiene a ser tiene una tasa de reinfarto mayor y tiende a ser el intermedio entre una lesión a una necrosis. Y su mortalidad en la fase aguda es muchísimo menor que en el infarto transmural. ¿Qué pasa en el infarto no acuoso endocárdico? El daño ha logrado penetrar toda la capa del miocardio. Si se dan cuenta, solamente afecta una área, que es el subendocardio. En el infarto no acuoso endocárdico tendremos una depresión del ST. En el infarto Q subepicárdico es irreversible y se caracterizará, como su nombre lo dice, por las ondas Q. Infarto Q. ¿Qué pasará con esto? El daño ha sido transmural. Es decir, que todo el grosor, todo el tejido, todo el miocardio ha sido necrosado. La forma de identificación es normalmente con una elevación del ST. Normalmente cada que hay ondas Q patológicas habrá elevación del ST. Ok, entonces ya que diagnosticamos, ya que buscamos el electrocardiograma por caras, es muy importante buscarlo por caras. ¿Qué otros exámenes le podemos hacer a nuestro paciente? Le haremos el examen de troponinas. Esto es más que obvio, ya que las troponinas se liberan cuando ya hay tejido necrosado. Es mucho mejor un uso de troponinas al de creatina fosfoquinasa, la CPK, ya que la CPK pueden ser dadas por muchísimos más factores que un infarto. Estos factores la tomaremos primero a las 4, a las 6 y a las 12 horas, según la evolución de nuestro paciente. Ahora, ¿cuál será el manejo hospitalario de nuestro paciente? Será MONA. Será la morfina y derivados para reducir la frecuencia cardíaca y la demanda de oxígeno. El oxígeno será a través de narinas con un flujo de más de 3 mililitros por minuto. Nitrato será nitroglicerina, que reducirá la pre y la poscarga a través de la vasodilatación. Y también usaremos el uso de anticoagulantes para, obvio, evitar que se sigan formando más trombos. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Para reforzar nuestros conocimientos sobre cardiopatía isquémica e infarto agudo de miocardio, tenemos este modelo didáctico casero, pero funcional. Vamos a recordar primeramente que la irrigación de nuestro corazón está dada por dos arterias principales que descienden de la aorta: nuestra arteria coronaria derecha, que tiene su rama marginal, y nuestra arteria coronaria izquierda, que nos da la rama circunfleja que viaja hacia la cara posterior de nuestro corazón. Debemos también recordar que la definición de isquemia es un poco aporte de oxígeno hacia alguna parte de nuestro cuerpo, en este caso nuestro corazón y aún más en concreto el miocardio. Esta isquemia puede evolucionar a una lesión o una necrosis según el tiempo, y la necrosis nos da una muerte celular, lo que nos da un infarto agudo del miocardio. Es por esta razón que ambas cardiopatías comparten su misma etiología, que es cualquier factor que nos genere una obstrucción en nuestras arterias coronarias. Estas pueden ser una arteriosclerosis, que es la más común, puede ser un émbolo originado en cualquier otra parte de nuestro cuerpo que se haya alojado en nuestra arteria, puede ser un coágulo o puede ser también un espasmo de arteria coronaria e incluso la anemia. La arteriosclerosis es una obstrucción coronaria que estará dada por un alto consumo de grasas. Estas grasas viajan por todo el torrente sanguíneo hasta que llega un punto que, si nuestro consumo de grasas es en exceso, se alojarán en algún lugar y comenzarán a formar una placa de atenoma. Esta placa
de ateroma son partículas LDL que se han incrustado a la pared de la arteria. Esta placa nos generará una obstrucción. Si esta obstrucción es de menos del 70% del diámetro de nuestra arteria, nos ocasionará solamente una angina de esfuerzo. Esta angina de esfuerzo es caracterizada por ser crónica. Lo que pasa con la angina de esfuerzo es que nosotros tenemos nuestro ateroma. Nuestro ateroma está aquí, pero no cierra por completo, no cierra más de un 70% nuestro diámetro de la arteria. Entonces, si nosotros queremos dar el aporte sanguíneo, en estado de reposo será lento, por lo que viajará de manera lenta y tranquila. No habrá ningún problema. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro paciente que tiene una placa de ateroma quiere realizar un esfuerzo físico, algún deporte o incluso algún estrés emocional que genere una vasoconstricción? Esto generará un mayor gasto cardíaco. Entonces, al querer pasar nuestro flujo de manera más rápida, no logrará pasar. Y es aquí cuando nuestro paciente presentará el dolor de angina de pecho. Esta angina está caracterizada porque si nuestro paciente le empieza a doler al realizar su actividad física, él podrá sentarse tranquilamente y pasará en no más de 10 minutos. Sin embargo, ¿qué pasa si esta obstrucción es de más del 70% de nuestra arteria? Lo que va a pasar en este caso es que no importa si el paciente haga un ejercicio físico o tenga algún estrés emocional, tan solo en estar en reposo, el flujo sanguíneo no va a poder pasar. ¿Lo ven? Aquí está la construcción, aquí está taponeada mi manguera, lo que sería un ateroma completo, y no me deja pasar. Eso es lo que pasaría con un paciente cuya obstrucción sea del más del 70%. No va a poder llegar. ¿Qué pasa si nuestra sangre no puede llegar, no puede completar su circulación? Pues no va a poder nutrir a nuestras células miocárdicas y estas van a empezar a morir. Entre mayor sea el tiempo en el que estas arterias se queden sin sus nutrientes, su sangre, sin su oxígeno, estas comenzarán a morir. Generalmente estos pacientes generarán una angina aguda, una angina que no se va a poder curar con ningún fármaco, no va a pasar estando en reposo, y va a ser un dolor insoportable para ellos. Entonces, entre más tiempo pase, nuestro corazón comenzará a necrosar más partes de Comenzará por la parte donde ya no llega el flujo sanguíneo, y si pasa más tiempo, podrá llegar a ser un infarto subepicárdico o transmural, es decir, que la necrosis ha atravesado todo nuestro músculo. Un músculo muerto es un músculo inservible, así que esta es una cardiopatía muy común y muy fatal. Espero que haya quedado mejor estos conceptos, y si quedan más dudas, solo queda estudiar. Gracias por su atención.